Ha llegado a Zona Criminal. El aposento del alma, el alimento de la conciencia, la propia vida, el componente de Dios o el recipiente del ser. Estas son solo algunas de las concepciones míticas, místicas y o religiosas que se le han otorgado a la sangre. Pero al fin y al cabo, si nos centramos en una definición más objetiva, tal y como se describe en la Librería Nacional de Medicina, la sangre es, y abrimos comillas, tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cerramos las comillas. Por supuesto, a partir de aquí, las reseñas acerca de sus componentes, tipologías, funciones, etc., nos llevaría a un sinfín de conocimiento que nos sería imposible exponer aquí. Primero, por pura ignorancia, y segundo, por falta de espacio, o mejor dicho, de tiempo. Es cierto que dentro de la criminalística, la medicina legal y el análisis forense, la serología es una especialidad tremendamente importante, ya que se encarga de analizarla, no únicamente la sangre, sino fluidos corporales, pero la mayoría de las veces, al menos en el acervo popular, se identifica con ella como principal objeto de estudio. Para poder aportar información sobre, digamos, su propietario, ya sea la víctima o el victimario. Realmente, si quisiéramos centrar el tema en el análisis a este respecto de la sangre, hablaríamos de hematología forense, pero la idea que deseamos transmitir es la de que aquí no trataremos sobre la sangre como objeto de análisis biológico, que es donde encuadraríamos la serología en general y la hematología en particular. O puede que esta última no, ya lo veremos, sino sobre su estudio a un nivel más transversal, entendiendo este concepto como la capacidad de llevar a cabo un análisis aportando conocimiento a varias especialidades. La serología es un ámbito concreto del estudio biológico forense, que aporta resultados específicos indispensables para la resolución de los casos cuando puede utilizarse. Pero en este programa vamos a estudiar la sangre, o mejor dicho, las trazas de esta, con una visión menos centrada en el análisis clínico y más en el estudio de patrones. El estudio de los patrones de manchas de sangre y el análisis hematológico, como lo entendemos en un primer momento, aunque tiene como finalidad el mismo objeto de estudio, sus técnicas metodológicas son totalmente diferentes y sus resultados, o los que intentan otorgar, exactamente igual, de distintos. Así como el análisis clínico forense se encarga de obtener la información más detallada de los parámetros más exactos, tipología de la sangre, descripción de los componentes, etc., al fin y al cabo la identificación del portador de la misma, el análisis de los patrones tiene como fin el estudio de la acción a partir de las manchas, no por su composición, sino por su morfología. Y esto, y algo más, es lo que vamos a desarrollar. Hoy hablamos sobre el estudio, análisis e interpretación. Ya sabe que este último término no nos gusta mucho, pero no es aleatorio el que aparezca, de los patrones de manchas de sangre. Bienvenido a Zona Criminal. Contextualizando el tema de hoy, es verdad que hemos realizado en la introducción una separación ciertamente salomónica entre serología, hematología y análisis de patrones de sangre. Realmente la hematología forense podría definirse como la especialidad criminalística dedicada al estudio holístico de la sangre
como variable en un delito, por lo que aquí entrarían tanto el análisis clínico como el estudio de patrones, como también cualquier otro parámetro en el que la sangre se viera involucrada. Pero creemos que se entiende cuando decimos, el día de hoy, que nuestro objetivo es hablar únicamente sobre el estudio de los patrones que la sangre deja tras un acto delictivo, normalmente un enfrentamiento con arma tanto de fuego como blanca, o cualquier acción donde la sangre está presente como líquido fuera del cuerpo, en una escena. El estudio de la sangre ha estado presente desde que se investigan delitos en los que ésta hace, desgraciadamente, aparición. Lo que queremos decir es que, contextualizando cuándo nació, digamos, el interés por lo que la sangre podría decir, informar o aportar en la resolución de un delito, tendríamos que irnos prácticamente seguro al primer crimen de sangre que se investigó. Ahora bien, seguro que en aquellos tiempos lo que pensaban que podría aportar a la resolución de un caso no tenía nada que ver con lo que se investiga y se utiliza actualmente. Las primeras pesquisas irían enfocadas a observar el volumen con el fin de percibir si en el caso de no hallarse cuerpo alguno, el sujeto podría estar vivo, podría haber sobrevivido, seguir un rastro por ella dejado, o aspectos puramente generales, que seguro que ayudó a resolver más de uno, no lo dudamos. Recordemos que las ciencias forenses no son tan antiguas. Cuidado, la investigación forense sí lo es, pero las ciencias, o lo que es lo mismo la aplicación metodológica, objetiva y empírica a la resolución de casos criminales, no tanto, por lo que en muchas ocasiones los conocimientos nacían de la propia experiencia de los investigadores. Y esto no es una crítica, ni mucho menos, porque como vimos en capítulos anteriores, en el de la balística forense sin ir más lejos, estas pesquisas individuales son las que construyen la base para comenzar a observar, preguntarse, crear hipótesis, analizar, en fin, llegar a la ciencia. En el caso del estudio de patrones de sangre, esta concreción y aplicación, vamos a decir objetiva, es tardía respecto a su objeto, y como veremos, es posible que siga siendo controvertida. En efecto, a pesar de la importancia, o mejor dicho, de la presencia de la sangre en los delitos así catalogados, y el apriorismo que podríamos tener a la hora de creer que el interés por estudiar los patrones y ayudar a la investigación viene de lejos, habría que esperar a finales del siglo XIX para comenzar a encontrar estudios medianamente serios, como el publicado por el Dr. Piotrowski de la Universidad de Cracovia en 1895, titulado Sobre el origen, la forma, la dirección y la distribución de las manchas de sangre después de las heridas en la cabeza causadas por golpes, que trataba, y citamos de manera literal, a la Asociación Forense Americana, sobre la formación, forma, dirección y propagación de las manchas de sangre después de un traumatismo craneal cerrado. A partir de aquí se aplicará la investigación de patrones de manchas de sangre de una manera bastante aleatoria. A pesar de que habían surgido algunas publicaciones serias, no existía una metodología clara, una aplicación estructurada, y como hemos dicho antes, la mayoría de investigadores seguía apoyándose en sus conocimientos particulares, en su propia experiencia y en su interpretación, obviamente subjetiva. Pero algo menos de un siglo tras la publicación del que podría ser el estudio pionero citado, y unas cuantas investigaciones después utilizando técnicas poco objetivas, en 1971 se publica por parte de Herbert McDonnell un tratado titulado Características de vuelo y patrones de manchas de sangre humana, y podríamos decir que fue a partir de aquí que el mundo de la ciencia forense, de la criminalística, comenzó a poner sus ojos en lo que esta disciplina podía aportar. Y unos años más tarde, en 1980, se creó la Asociación Internacional de Analistas de Patrones de Manchas de Sangre, por sus siglas en inglés IABPA, con el fin de superar los escollos que una falta de metodología, estructura, organización, terminología, etc., ocasionaban a la disciplina. Al fin y al cabo, el objetivo de esta era otorgar un carácter empírico, con una clara vocación, por supuesto, universal. Y por ahora, dejémoslo así.
El siguiente parámetro que vamos a ver es el de los objetivos. En este caso, estos no tienen mucho secreto. El general podríamos establecerlo como el aportar información para la reconstrucción del hecho en base a los patrones sanguíneos provocados por una acción criminal. Y esto, claro está, lo conseguiríamos gracias a los objetivos específicos, que consistirían en el estudio de la tipología de las manchas, sus distancias, la localización del área de convergencia, que sería en donde o desde donde se produjo la lesión, la altura de la misma, que ayudaría en caso de no haber cuerpo que analizar. Al fin y al cabo, estudiar todas las variables que otorgan información tanto del acto como del agresor y de la víctima siempre que se pudiera y fuera menester. Como ve, hemos citado casi de tapadillo los objetivos, no porque no queramos exponerlos, sino debido a que en el siguiente epígrafe, ese que nos gusta tanto sobre la metodología, ampliaremos y profundizaremos sobre conceptos que han aparecido aquí, como el de área de convergencia, que es a priori el que podría resultar más importante, pero solo a priori, o el de tipología de las manchas, que en un primer momento podríamos pensar ¿qué es una tipología? Una tipología de mancha de sangre, ¿se entiende? Y no queremos adelantar nada para no desviar la atención. Así que, de seguido, vamos allá con la metodología utilizada en el análisis. La metodología empleada en el estudio de patrones de manchas de sangre incluye aspectos derivados de la biología, la física, la matemática, etc., pero no se deje engañar por el despliegue de conocimiento exacto. La metodología a seguir en la disciplina requiere la aplicación, en un primer momento, de la observación. Lo primero que debe hacer el analista es observar para estructurar los patrones encontrados en la escena. En segundo lugar, describir cuantitativamente las variables, las manchas que explicarían el constructo, la acción, ya que con las mediciones y cálculos de ciertos ítems obtenemos parámetros como el ángulo y la altura de caída. Y por último, aplicando esta información de manera analítica y lógica, obtener la sistemática del hecho. Aunque pueda parecer lo contrario, la descripción es probablemente, si no el paso más importante, uno de los más complicados a realizar, ya que pueden existir tantas casuísticas en un mismo hecho, mezclándose tipologías, individuos, etc., que serán tremendamente difíciles de observar, secuenciar y tener en cuenta. En muchas ocasiones será complicado desentrañar el caos propio de una escena criminal, sobre todo cuando no se tenga mucha información veraz y objetiva sobre ella. Para poder ilustrarlo, todos, aunque no tengamos un conocimiento profundo sobre esta tipología forense, podemos llegar a comprender que existen unas, digamos, categorías, o mejor dicho, para utilizar el tecnicismo propio, mecanismos de posible producción de patrones o de gotas de sangre. Primero tendríamos la proyección. Esta se produce por el lanzamiento de sangre a distancia y en varias direcciones. También puede darse cuando gotea desde cierta altura. El patrón que se obtiene dependerá de la dirección y la intensidad de la fuerza aplicada. Por lo tanto, podemos distinguir entre sangre por goteo estático o proyectado. Aquí ya encontramos dos ítems en la misma variable. En segundo lugar, tendríamos la producción por escurrimiento. En este caso, la sangre cae deslizándose y formando regueros y charcos. El estudio de estos nos ayuda a determinar posiciones de la víctima, incluyendo, por la morfología, cantidad y volumen, la posible supervivencia de ésta, si no la encontramos en la escena. Y en tercer lugar, tenemos la producción por transferencia. Este caso se da cuando una superficie manchada con sangre transfiere esta a una segunda superficie, pudiéndose producir por tres mecanismos: por contacto, por impregnación
y por limpiadura. Ya tenemos, otra vez, varios ítems que componen una variable. Esto lo hemos expuesto para ejemplificar lo que decíamos anteriormente. Con esta simple y contextual disertación sobre las tipologías más generales, ya nos podemos hacer una idea de la complicación que tiene la descripción y análisis porque en absoluto son excluyentes. Todas ellas pueden estar presentes en un mismo hecho, del que no tengamos más información a priori que su presencia, y como decimos, desentrañar su proceso de producción deviene una parte complicada del proceso, más allá del análisis cuantificado y matemático. Por eso decimos que la observación es probablemente el paso más importante y difícil de todo el proceso. Una vez descrito el cálculo para poder hallar el ángulo y altura, sobre todo de caída, nos otorgarían la conocida como área de convergencia, probablemente el concepto más reconocible. Esta consiste en estudiar la altura de la caída de las gotas y la direccionalidad de los patrones mediante el análisis morfológico, el conocimiento del ángulo de producción, mediante el cálculo de sus parámetros métricos y mediante el estudio deductivo, logramos conocerlo y situarlo. Si tenemos esto en cuenta, sin lugar a duda el estudio de los patrones de manchas de sangre aporta información vital, puesto que aunque la dificultad puede ser manifiesta, imaginen un escenario con multitud de heridos, pueden ser cientos en el que todos los patrones se entremezclan, pero si dejamos de lado estos casos en los que podría darse la incapacidad de llegar a un estudio objetivo, en los casos con pocas víctimas, este análisis nos daría la sistemática del hecho que podríamos corroborar con otros indicios y o pruebas, y en el caso de no haberlas, la sola presencia de sangre podría encarar en este sentido la investigación del hecho. Pero como bien sabemos, la aplicación de la ciencia debe contar con el conocimiento de dos cosas: su propia sabiduría y los límites de ésta. Efectivamente, hoy más si cabe, el epígrafe de las limitaciones es tremendamente importante, porque como hemos visto, parece que no se le puede poner un pero a esta disciplina de análisis. Pero esto no es así. En 2009, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicó un estudio sobre el análisis de las especialidades forenses, concluyendo respecto a esta disciplina que no basaba su conocimiento, al menos de manera general, en principios científicos, sobre todo en cuanto a principios comprobados empíricamente, y que el propio análisis tenía una gran capacidad de interpretación, obviamente subjetiva, por parte del experto que lo llevaba a cabo. Esta crítica fue ampliada con la ilustración de ciertos hechos en los que jugaron papeles importantes los sesgos, las exageraciones y conclusiones poco objetivas, y mucho menos empíricas, claro está, en casos de asesinato. Aunque también es verdad que un año después, Garner y Griffin, dos investigadores de primer orden en la disciplina, publicaron un estudio titulado La fundamentación para la disciplina del análisis de los patrones de manchas de sangre, una respuesta al informe de la Academia Nacional de Ciencias, que rebatía, o mejor dicho, explicaba, la base empírica de la especialidad. Como conclusión, debe quedarnos, como criminalistas, la idea de que no existe un paradigma, un mirlo blanco, una panacea que nos resuelva los casos por sí misma. Toda disciplina, toda aplicación forense, tiene sus limitaciones y no solo debemos aceptarlas, sino conocerlas bien para poder ir superándolas poco a poco. No sirve de nada creer. Ya sabemos que creer e interpretar no suelen llevar a la verdad o a sus proximidades en ciencia forense, pero como decimos no sirve de nada creer
que podremos hallar todas las respuestas con tal o cual conocimiento, aplicación o disciplina. Debemos estar siempre dispuestos a llegar al límite del conocimiento, no para rendirse, sino todo lo contrario, para ser conscientes y superarlo, porque así es como se construye y se avanza. Y en las ciencias forenses parece que esto no está tan claro. Tal vez tenemos mucho ego. En ese mismo informe citado de 2009, se analizaban una multitud de especialidades, sobre todo aquellas que tienen como método de análisis la comparación. Y se concluía que había muchas que tenían demasiada capacidad para el subjetivismo, careciendo muchas veces de una estructura y terminología propia, lo cual debe ser tenido muy en cuenta y tomarse con muchísima seriedad. Todos los que a ello nos dedicamos, sea cual sea la especialidad, debemos poner de nuestra parte para avanzar hacia la objetividad y el empirismo de nuestro ámbito de conocimiento. No queremos ahondar mucho más en las limitaciones de la ciencia forense, porque creemos que da para otro programa, e incluso para un buen debate. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que haya sido de su interés. Les dejamos en la descripción la bibliografía utilizada para elaborar el tema, para que puedan profundizar en lo aquí tratado. Recuerden que si lo desean pueden seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.